¿Se me escucha ahí? Sí, sí, se te escucha bien. Perfecto. ¿Qué ¿Qué tal si tal? qué tal si arrancamos? Bien, antes que nada, me presento, soy Michael Velázquez, presidente de la Federación en el periodo 2025-2026. Antes que nada, quería agradecer al doctor Mariano Núñez por su predisposición, por darnos su tiempo y sus conocimientos acerca de la farmacovigilancia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la farmacovigilancia, tal vez muchas veces un tema no abordado por completo en el cursado de grado, como bien dijo el doctor hace rato, pero también vamos a dar unas recomendaciones o buscar concientizar sobre su importancia, ya sea la seguridad del paciente y como la salud pública. Nuevamente, al doctor, muchísimas gracias por su predisposición. Bueno, muchas gracias por ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder ayudarlos con actividades que tienen que ver con lo académico, así que nada, aquí estamos. Me parece muy buena acción, digamos, tratar de dar tiempo a ustedes para esto. Así que bueno, ¿cómo les va a todos? Yo me presento, yo soy médico farmacólogo, soy médico internista, aparte de hacer investigación y docencia en farmacología, hago atención médica como médico clínico. Y bueno, también me dedico a lo que es desarrollo de fármacos, desde el punto de vista regulatorio también. Así que la idea un poco hoy es hablar en general de la farmacovigilancia, para que ustedes entiendan algunos conceptos relacionados con, y también les voy a mostrar algo que en general en el pregrado se suele hablar poco, que tiene que ver con cuáles son las exigencias de seguimiento o de presentación de planes de farmacovigilancia para un medicamento que se está por aprobar para uso en pacientes, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes que van a utilizar, o son medicamentos que son nuevos, que van a empezar a utilizarse por primera vez en un paciente. Así que la idea es que esto es una charla para que se saquen dudas, así que cualquier cosa que quieran preguntar, hablar, comentar, siéntanse tranquilos, levantan el micrófono, me preguntan, me dicen y preguntamos. No es necesario esperar al final para que puedan hacer las charlas. La idea es que sea algo lo más dinámico que se pueda, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces. La primera cosa que siempre me gusta, más allá de las definiciones, yo creo que las definiciones obviamente que sirven, pero como marco general, pero siempre me gusta mostrar la definición porque a veces hay un concepto errado sobre la farmacovigilancia, que es creer que tiene relación con los efectos adversos, ¿sí? Y en realidad los efectos adversos es uno de, de las áreas o de los campos donde la farmacovigilancia, digamos, acciona, y tal vez es el más conocido y tal vez probablemente uno de los más relevantes desde el punto de vista potencial en la terapéutica, pero en realidad la farmacovigilancia es mucho más amplio que eso, ¿sí? La farmacovigilancia es cualquier problemática que tenga que ver con el medicamento. Entonces, la realidad es que, como vamos a ver a lo largo de la charla, hay problemáticas que por ahí tienen que ver con, por ejemplo, la falta de un medicamento que es esencial para el tratamiento en la población. Eso es una problemática relacionada con el medicamento, que muchas veces la farmacovigilancia también va. El uso fuera de indicación, digamos, que también es bastante común, es digamos, un aspecto relacionado con la farmacovigilancia. Entonces, digamos, nosotros cuando vemos qué monitoreamos, qué actividades hacemos en relación a la farmacovigilancia, fíjense que está bien, lo más clásico y lo que ustedes habitualmente en la consulta médica van a ver son efectos adversos, pero desde el punto de vista del otro lado, de la mirada de la farmacovigilancia, desde el punto de vista regulatorio y de seguridad del uso del medicamento, digamos, también, digamos, tiene parte activa en ver qué está pasando con ese medicamento, más allá de que aparezcan efectos adversos o no. ¿Sí? Usos inapropiados, dosis excesivas, como le decía, usos off-label, fuera de indicación, porque eso, digamos, puede traer problemáticas o no. Por ahí a veces los usos fuera de indicación puede, digamos, tener un efecto que no se conocía y que finalmente vale la pena tratar de aprobarlo. Entonces, digamos, hay diferentes aspectos relacionados que también tienen que ver con la farmacovigilancia, más allá del efecto adverso propiamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después lo vamos a ver en un ejemplo
cuando veamos algunos casos y eso, el uso en la vida real, digamos, de algunos medicamentos, ¿sí? Muestran que por ahí acciones que uno toma desde el punto de vista de, por ejemplo, prospecto, en la vida real hacen que esa acción no tiene impacto en la seguridad de su uso y por ahí tiene que cambiar, digamos, un prospecto, no porque no se conozca el efecto adverso, sino porque uno recomienda algunas precauciones y advertencias que después ve que en el uso en real, digamos, no se terminan cumpliendo. Entonces, digamos, es bastante más complejo que eso. Pero entonces, desde el punto de vista propio de lo que tiene que ver con la farmacovigilancia como futuros médicos, hay cosas que sí son casi exclusivas del ámbito de la atención diaria, y ahí sí es donde probablemente tiene que ver con estar atento a la aparición de las reacciones adversas, ¿sí? Pero después todo lo demás que viene abajo, ¿sí? Tiene que ver más con una estrategia más desde el punto de vista de salud pública en relación a la autoridad regulatoria. Entonces, pero que son tan importantes como el efecto adverso, ¿sí? Porque el control de la propaganda, yo siempre digo, uno ve las propagandas, conozco las propagandas en Argentina, no sé en otros países, hay otros países que hoy permiten la publicidad de medicamentos que vengan bajo receta al público en general, en Argentina no se permite, y ustedes por ahí ven algunas publicidades donde uno dice, estamos induciendo al uso inapropiado, porque por ahí, digamos, pretenden autodiagnósticos que no son tan fáciles de hacer y que el paciente o la persona pueda, digamos, tener un diagnóstico de lo que le está pasando cuando a veces no es tan fácil el autodiagnóstico o el tratamiento, sí, hay un antimicótico para oral que hoy es de venta libre para las vulvovaginitis, digamos, donde la publicidad dice, bueno, el sábado no puedo salir porque estoy incómoda porque tengo prurito vaginal, y la solución es tomar una pastilla que es un antimicótico fluconazol, que es un antimicótico bastante potente. Entonces digo, a veces ese control de qué se dice, qué no se dice, si lo que se dice puede llevar a uso inapropiado, también es parte de la farmacovigilancia, en este caso de la farmacovigilancia que debe, digamos, la autoridad regulatoria ejercer, ¿no? Entonces, obviamente las interacciones farmacológicas, más de una vez las interacciones aparecen, digamos, con el uso en el largo plazo y en la vida real. Desde el punto de vista de los sistemas de farmacovigilancia, este es el esquema general de un sistema clásico de farmacovigilancia, donde tenemos un efector central, que el efector central está compuesto a su vez por varios efectores, pero el efector central es la autoridad regulatoria nacional, que a su vez reporta a los centros internacionales, al UPSALA, que es el centro, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez también, digamos, está en contacto con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, en general, el efector central, si bien es la autoridad regulatoria del país en particular, también el efector central está absolutamente encadenado en la información con efectores que están por encima en ese nivel, que en general es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a través del Centro UPSALA, sí, monitoreo. A ese efector central, digamos, obviamente los profesionales de la salud, que no tienen por qué ser médicos, es cualquier profesional de la salud, es un reportante, digamos, o un notificador súper importante porque es el que está todo el tiempo en contacto con los pacientes, ¿sí? Pero también pueden ser los mismos pacientes que podrían reportar eventualmente o notificar, digamos, una aparición de un efecto adverso, lo que llaman efectores periféricos. ¿Cuáles son los efectores periféricos? Las universidades, los hospitales, inclusive las instituciones médicas en general, las asociaciones de profesionales, etcétera, son los efectores periféricos que forman parte de esa red, las provincias con sus ministerios de salud provinciales, ¿sí? Y los TARC, que los TARC son los titulares del registro para comercializar. Así que en este caso sería el sinónimo de decir los laboratorios farmacéuticos que tienen aprobado un producto para la venta, ¿sí? La realidad que la responsabilidad, si uno tuviese que poner la responsabilidad más fuerte, recae sobre, digamos, el comercializador, porque la realidad es que el comercializador tiene que estar monitoreando qué pasa con su producto a la venta, porque la realidad es que si el producto, digamos, tiene problemáticas de calidad, tiene problemáticas de mal uso, tiene problemáticas, en el fondo, digamos, el titular de comercialización debería estar
digamos, monitoreando qué está pasando para detectar si está pasando algún problema de seguridad con su producto, para ser el primero que, digamos, lo que llama una señal de seguridad, si ve que se genera una señal de seguridad, a tomar alguna acción y avisar a la autoridad regulatoria y tomar alguna acción con su producto. La realidad es que esto, el segundo gran responsable de que esto funcione, obviamente es el efector central, que es la autoridad regulatoria, ¿no? Y tenemos ejemplos de eso donde a veces los sistemas fallan, que el fentanilo contaminado, digamos, ha sido el gran ejemplo de donde los sistemas fallan, donde, digamos, el titular de comercialización no tuvo ningún interés en tratar de evitar que pasen problemas con sus medicamentos y la autoridad regulatoria también falló en sus mecanismos de control de lo que estaba pasando. Y ahí fue fundamental, y por eso es tan importante que ustedes propicien este tipo de charlas, quiénes fueron los que lograron descubrir esa problemática, que si no se hubiese descubierto probablemente hubiese habido muchos más muertos hasta que en algún momento se descubriera, fueron los profesionales de la salud. ¿Quién fue? Fue en este caso una bacterióloga de un hospital que trabajó seriamente y dijo, che, ¿qué está pasando acá? Están apareciendo bacterias en pacientes que no deberían ser bacterias patógenas, y ahí comenzó la investigación. Si esa bacterióloga hubiese hecho su trabajo con muy poco compromiso, pasaba de largo y probablemente nos íbamos a enterar cuando en algún otro momento algún profesional comprometido dijera, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, estas problemáticas, y fíjense que ahí no fue un efecto adverso puntualmente, ahí fue un problema de calidad del producto. El producto estaba contaminado, ¿sí? Entonces, ahí fue, obviamente, el resultado final fue una infección por una bacteria no habitual que lo mató, ahí estuvo el efecto adverso, pero que era un efecto adverso que no tenía relación con la droga en sí misma, no fue el fentanilo. El problema fue un problema de calidad. Por eso digo que las problemáticas de, digamos, de farmacovigilancia van más allá de un efecto adverso particular, porque probablemente acá, en este caso que les digo, no hubo ningún efecto adverso relacionado con el fentanilo en sí mismo, ¿sí? Porque los pacientes no se murieron de una insuficiencia respiratoria, de una depresión del sensorio, se murieron de una infección por un problema de calidad del producto, ¿sí? Bien, hay problemáticas del sistema que en general, digamos, son bastante comunes en casi todos los sistemas de farmacovigilancia en los diferentes países, que se potencian mucho más cuando la autoridad regulatoria por ahí, digamos, tiene escasez de recursos o, digamos, hay cierta laxitud en, digamos, la penalidad ante algún tipo de infracción a las resoluciones de seguridad de medicamentos, de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que pasan en todo el mundo, que es la subnotificación, ¿sí? En general, en casi todo el mundo hay una subnotificación de problemáticas del medicamento y sobre todo de efectos adversos, ¿sí? Para que tengan una idea, en Argentina estábamos más o menos alrededor de 200 y pico de notificaciones por millón de habitantes por año, ¿sí? En la FDA y EMA, que son los dos lugares donde la farmacovigilancia está más fuerte, estaban alrededor entre 4.500 y 5.000, a la última vez que vi los números, de notificaciones por millón de habitantes por año. O sea, fíjense, de 200 y pico a, digamos, entre 4.500 y 5.000, digamos, obviamente, y por millón de habitantes, con lo cual es una tasa que equipara ahí, digamos, es una cuestión de la fortaleza del sistema. Nuestro sistema subnotifica mucho más que en general los sistemas que ya de por sí tienen su notificación. Colombia, por ejemplo, tiene una notificación que estaba alrededor de 1.600, 1.800 notificaciones por millón de habitantes por año, o sea que es un sistema mucho más robusto de farmacovigilancia en la capacidad de notificación que el nuestro. Pero la subnotificación pasa. ¿Por qué? Después vamos a ver, nosotros hicimos alguna encuesta en su momento, hay muchas publicadas, la realidad es que no tenemos tiempo, no sabemos bien cómo hacerlo, hay un montón de excusas que la realidad es que hoy en día, a partir de la posibilidad de tener sistemas digitales donde tenemos todo el día un teléfono en la mano, donde las historias clínicas son electrónicas, debería estar mucho más simplificado. Tal vez ahí es donde hay una responsabilidad mucho más fuerte de las autoridades regulatorias de tratar de, digamos, trabajar en conjunto. La otra vez que tuvimos una reunión con la OPS de farmacovigilancia en el ANMAT, yo les hablé de esto. Hoy, por ejemplo, todos los médicos hoy en día utilizamos receta electrónica, ¿sí? Aplicaciones de receta electrónica, de las cuales
probablemente no tengo los números exactos, pero la mayoría, por lo que uno habla con colegas y todo, y pacientes que traen recetas de otros medicamentos, de otros profesionales, la mayoría usamos una o dos aplicaciones, son las que utiliza el 90 y pico % de los pacientes, los profesionales del país. Eso, cada vez que uno va a hacer una receta, abre una aplicación y ahí tranquilamente y está recetando un medicamento, con lo cual tiene el medicamento, tiene los datos del paciente, tiene un sistema que fácilmente uno podría notificar cuando, si tiene alguna problemática, haciendo un clic, digamos, podría notificar, digamos, una problemática con un medicamento. Entonces, eso hoy por hoy habría que aprovechar estas tecnologías, ¿sí? Porque hasta mismo la inteligencia artificial podría hasta ayudarnos hasta llenar los formularios, digamos, y que solamente uno pueda poner un clic y mandarlo. Entonces digo, todo este tipo de cosas deberían facilitar y disminuir esta subnotificación que les decía antes, digamos, ¿sí? El otro problemática es la notificación redundante, de efectos ya conocidos. Yo ahí tengo, digamos, siempre dicen, bueno, pero si yo ya sé que, no sé, que el glucocorticoide genera hiperglucemia, no lo voy a reportar. Está bien, es cierto, a veces la notificación redundante, digamos, no aporta mucho, pero a veces depende, porque, por ejemplo, y después les voy a mostrar ejemplos, las neuropatías por quinolonas, que se sabían, digamos, cuando se empezaron a reportar, eran mucho más frecuentes de lo que se creía. Entonces, a veces, si bien son efectos adversos ya conocidos, la notificación ayuda a saber si terminan siendo una problemática mucho más importante de la que inicialmente creíamos, ¿sí? Obviamente que una de las causas de la subnotificación tiene que ver con conflicto de intereses, que a veces el médico dice, no, bueno, pues yo notifico, después el visitador me va a decir, doctor, usted notificó. Eso es mentira, porque la realidad es que ningún laboratorio se va a enterar de quién notificó, esa información no pasa, así que es más un falso miedo que una realidad, ¿sí? El otro tema es que a veces, hoy por hoy, con las redes esto se ha potenciado, todo esto que tiene que ver con remedios caseros, digamos, que recomiendan en las redes, donde el vinagre no me acuerdo cuál es el vinagre que están diciendo ahora para usar para, entonces digo, y mezclar estas cosas que andan bien, entonces también esto se potencia, si bien la tecnología podría ayudar, también potencia el tema de las redes, el uso casero de automedicación o de remedios caseros, que en realidad pueden traer problemáticas en eso. Combinación de medicamentos irracionales. En Argentina tuvimos una época en la cual la realidad es que se aprobaban, en la época que era mucho menos estricto el sistema y era mucho menos basado en la necesidad de tener respaldos bibliográficos y estudios clínicos serios y bien documentados. Hubo una época, hablando 40 años atrás, donde yo me podía juntar con otro colega, hacíamos una monografía de una combinación que nos parecía racional, hacíamos un sustento clínico farmacológico más o menos, digamos, razonable, y se aprobaban asociaciones. Y así es donde hoy en Argentina todavía tenemos asociaciones que desde el punto de vista terapéutico son irracionales, más allá inclusive de las dosis irracionales. Por ejemplo, dar un antitusivo con un antibiótico, digamos, cuando la realidad es que la mayoría de los cuadros respiratorios altos son virales, es una combinación irracional, ¿sí? Dar un AINE con un antibiótico, que no sé si seguirá estando, pero en una época había, digamos, también era irracional, digamos, como combinación fija, ¿sí? Entonces, si bien hay combinaciones fijas que son súper lógicas, ha habido irracionales y de hecho se han sacado del mercado. No hace mucho se sacó del mercado, era unos 5 o 6 años atrás, un poquito más por ahí, una combinación que había de glucosamina con meloxicam en sobres, que traía presentaciones de 30 sobres para tomar un mes entero de antiinflamatorio, ¿sí? De un AINE. Entonces digo, combinaciones que solamente estaban en Argentina, que eran, desde el punto de vista terapéutico, por ahí dar algo para un antiartrósico con un AINE por tiempo corto, tiene lógica, por ahí si tiene dolor en la rodilla el paciente, pero ¿cuánto? 4, 5, 6, 7 días, no 30. Entonces digo, todo ese tipo de problemáticas son de farmacovigilancia y por suerte, digamos, han logrado, y ni que hablar la adquisición de medicamentos sin receta, que en Argentina, digamos, es una gran discusión, los antibióticos, me duele la garganta y voy a tomar amoxidal, ¿sí? Y el paciente va y consigue la amoxicilina sin ningún tipo de receta, ahora está un poquito más estricto, pero sigue pasando. Ustedes que son del interior, inclusive probablemente hasta lo ven más todavía, benzodiazepinas, clonazepam sin receta. Nosotros en su momento participamos en un estudio en Rosario, justo con la Universidad de Rosario, de un pueblito que estaba en Santa Fe, hace muchos años atrás,
donde había una sola farmacia, creo que el pueblito tenía 2.000 habitantes, una cosa así, y una sola farmacia, entonces se monitorearon las dispensas de clonazepam en esa farmacia en base a la dosis diaria definida, que es una DDD que se llama, que es una dosis estándar media que se utiliza para estudios clínicos, nos daba que toda la población, inclusive los pediátricos recién nacidos, deberían estar tomando clonazepam si era para la dosis que supuestamente se vendían, las cantidades que se vendían en ese pueblo, ¿no? Entonces digo, es una problemática también real de Argentina, que está un poquito más contenida, pero que sigue pasando. Hoy en día los pacientes consiguen medicamentos sin receta cuando son con receta, ¿sí? Bien, seguimos adelante. ¿Dónde apuntamos en relación específicamente a las problemáticas de reacciones adversas o fallas, digamos, en relación a falta de eficacia o alguna problemática relacionada? En realidad, los que más nos interesan, obviamente, son los principios activos nuevos. ¿Qué le llamamos nuevos? 5 años. ¿Por qué 5 años? En realidad es un poquito, digamos, arbitrario, pero, pues, digamos, pero se toma que en general los primeros 5 años se supone que uno va a lograr, después vamos a ver, según el tipo de efecto adverso, uno puede lograr encontrar la mayoría de los efectos adversos que necesitan una mayor cantidad de pacientes para verse o necesitan tiempo para verse. Entonces, vamos a ver después, cuando uno saca un medicamento, digamos, el medicamento sale con una cantidad de pacientes expuestos relativamente pequeña y aparte necesita tiempo, ¿no? Entonces, digo, esas dos cosas se suponen que en los primeros 5 años el medicamento va a sumar una cantidad suficiente de pacientes, un tiempo suficiente para poder empezar a ya conocer bien la seguridad de ese medicamento, ¿sí? Entonces, obviamente, las reacciones adversas graves, las interacciones farmacológicas, que a veces hasta que no sale a la vida real no las podemos conocer, ¿sí? Y cuando hay problemas de calidad que se repiten en forma repetida, fentanilo, por ejemplo, ¿no? Donde hubo una malacesia, creo, no me acuerdo cuál era la bacteria esta que aparecía, que no era patógena habitualmente. Cuando apareció una, puede pasar que sea una contaminación. Cuando te aparecen 2, cuando te aparecen 3, la bacterióloga abrió los ojos y dijo, che, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y ahí detectó el problema de calidad, que hubo 100 muertos, ¿no? Entonces digo, estas problemáticas son las que más importan. Hace muchos años atrás, ya digamos más de 10 años, la Argentina adhirió a las buenas prácticas de farmacovigilancia que había sacado la Organización Panamericana de la Salud, que ya habían sacado, digamos, otras agencias regulatorias de alta vigilancia, que básicamente las buenas prácticas son los lineamientos que debe seguir todo buen sistema de farmacovigilancia para considerar que funciona adecuadamente. Entonces, las buenas prácticas definen cuáles son las responsabilidades del laboratorio que comercializa, cuáles son las responsabilidades de la autoridad regulatoria, cuáles son las responsabilidades de las asociaciones de profesionales, de los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, define un poco cuáles son los procedimientos que se deben seguir en un sistema de farmacovigilancia para que tenga calidad, ¿sí?, suficiente para estar seguro que funciona para poder detectar las problemáticas del medicamento. Esto la autoridad regulatoria obliga a los titulares de comercialización, o sea, a los laboratorios, a que cumplan con las buenas prácticas. A los que son profesionales, efectores periféricos y eso, bueno, no los puede obligar, ¿sí?, pero sí a los titulares de comercialización, o sea, los laboratorios que tienen un producto a la venta, tienen que seguir esas normativas de buenas prácticas. Si no las cumplen, pueden quitarle la autorización para comercializar. Ustedes, si leen los diarios, habrán visto que, por ejemplo, hace poco le sacaron un laboratorio que, bueno, no me acuerdo exactamente cuál era, un laboratorio que tenía productos genéricos, que salió en el diario publicado, y la causa de quitarle la autorización de comercialización es que no tenía un sistema de farmacovigilancia interno, ¿sí? No cumplía con buenas prácticas, y la ANMAT le prohibió la comercialización de productos. Entonces, esas buenas prácticas, que son esas del 2012, que en realidad son las mismas que utilizan en toda Latinoamérica y se utilizan en el mundo, dan los lineamientos para decir, este sistema, si cumple con esto, funciona bien. ¿Queda claro eso? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran hacer? Nada. Seguimos. A ver, ¿y por qué necesitamos la farmacovigilancia? Recuerden que la farmacovigilancia es una actividad de fase, digamos, que está dentro de la fase 3, 2 y 1 de investigación clínica, pero como tal, la farmacovigilancia es una herramienta de fase 4. Recuerden que los medicamentos en sus fases de desarrollo, la fase 4 es la fase post-comercialización, o sea, una vez que se aprueba
el producto para comercializar, ahí es donde la farmacovigilancia aparece como disciplina. Si bien en la fase 1, 2 y 3 uno va monitoreando los efectos adversos relacionados en el proceso de investigación de los estudios pivotales que se llaman, que dan aprobación al medicamento, la realidad es que la farmacovigilancia como disciplina en sí, digamos, cobra la relevancia real y se pone en funcionamiento en la fase 4, o sea, post-aprobación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿por qué es importante la farmacovigilancia? Y este cuadrito, digamos, lo resume bastante bien. Ustedes saben que cuando se aprueba un medicamento, tiene la fase 1, 2 y 3, son los estudios pivotales, donde en realidad, históricamente hablábamos de que la fase 1 eran 50 pacientes, que en realidad no eran pacientes, son voluntarios sanos, hoy en día también se usan pacientes, más que antes. La fase 2, 200 pacientes, la fase 3 hablábamos de 500 a 3.000 pacientes, 5.000 pacientes. Esa realidad, chicos, hoy no es así. Hoy la realidad dice que el 60% de los medicamentos aprobados se aprueban con menos de 500 pacientes en todo su desarrollo clínico, ¿sí? Entonces, los grandes multicéntricos de fase 3 no son para nada habituales hoy por hoy, porque la mayoría de las aprobaciones de nuevas drogas son drogas para tratamiento de enfermedades con pocas opciones terapéuticas, lo que se llama enfermedades huérfanas, ¿sí? Y se hacen aprobaciones entonces con estudios clínicos chiquitos. Entonces, el 60% de los medicamentos nuevos ni siquiera llegan a 200, 300 pacientes, son a veces inclusive 200 en total, en toda la fase. Entonces, ahí la farmacovigilancia, pero aunque fuesen 5.000, ¿sí? Los estudios clínicos en general son pequeñas cantidades de pacientes, corta duración de acción, de estudio, criterios de inclusión y exclusión muy rígidos, o sea, los pacientes no son la población general, que es la que uno ve en la práctica, ¿sí? Están súper controlados, el paciente es seguido por una monitora que la llama, le dice, ¿usted le duele algo? ¿No le duele nada? Entonces, digo, esa realidad es totalmente diferente a cuando yo tengo a mi paciente en el consultorio, donde son adultos con edades que a veces no se estudian, son pacientes polimedicados, son pacientes pluripatológicos con un montón de patologías, tengo embarazadas, hay niños que en general en los estudios clínicos no se incluyen, ¿sí? El paciente pues, a veces toma bien, a veces toma mal los medicamentos, a veces se siente mal y no lo dice. Entonces, digo, yo puedo, y ahora vamos a ver después, detectar en los estudios clínicos pivotales, o sea, los que van para aprobar la comercialización, un porcentaje de problemáticas de seguridad pequeño, en general que no pasa el 1% con suerte, ¿sí? Entonces, la gran problemática de seguridad suele aparecer, ¿dónde? En el uso habitual. Entonces, fíjense que, digamos, si yo tuviera 1.000 pacientes, ¿sí? Con un total de 2.500, que hoy inclusive ni siquiera llegan, fíjense que para poder detectar, ¿sí? La cantidad de pacientes que necesito para detectar algunos casos, cómo va subiendo exponencialmente según la frecuencia de esa reacción adversa. Entonces, las reacciones adversas que son raras, que son las mayorías de lo que se llaman, digamos, reacciones adversas de clase B o C, ¿sí? Que en realidad son reacciones adversas que no tienen relación con el mecanismo de acción. Yo, por ejemplo, yo sé que si les doy un antihipertensivo y hipotensión arterial, lo voy a tener. Yo sé que si les doy un betabloqueante, puedo tener broncoespasmo porque actúa sobre otro receptor. Pero hay acciones idiosincráticas, una reacción anafiláctica, una hepatotoxicidad que no la espero, donde en realidad son reacciones raras que no las voy a ver en los estudios pivotales o las puedo ver con frecuencias muy, muy bajitas que por ahí parecieran que no tienen nada que ver y por ahí fundamentalmente después la tienen. Entonces, esta lógica de la fase de investigación, que si yo le sumo que últimamente son menos de 500, lógicamente hacen ver que es imposible detectar reacciones adversas poco frecuentes en los estudios clínicos de aprobación. Y ahí es donde es la importancia de la farmacovigilancia, ¿sí? Lógicamente, esto depende de cada medicamento, porque yo siempre muestro las vacunas del COVID como ejemplo, que tal vez es un ejemplo que no lo vamos a tener, ojalá, nunca más, ¿sí? Pero cuando me preguntan, ¿las vacunas del COVID son seguras? Obviamente que son seguras. Hoy por hoy, la única situación, que ya más o menos la tenemos, pero
que no teníamos al principio, o sea, al segundo año aprobadas, primer año aprobadas, eran los efectos adversos a largo plazo. Pero la realidad es que creo que no debe haber existido en, digamos, la historia de la humanidad, y esperemos que no la haya de nuevo, un medicamento que en el transcurso de un año haya sido dado a, digamos, se hayan dado 6.000 millones de dosis. No existe, digamos, y no creo que vuelva a existir, un medicamento que en un año o año y medio se dieron 6.000 millones de dosis a casi la población total del mundo. Entonces, cuando me preguntan, ¿son seguros? Lógicamente, por una cuestión estadística, de fuerza estadística, digamos, ya con 6.000 millones de dosis, los efectos adversos hasta recontra raros los vamos a ver. Los que no vamos a ver son los de largo plazo, que necesitan tiempo para producirse. Pero los que necesitan N, ya está. ¿Qué más de 6.000 millones de dosis necesitamos para saber si hay un efecto adverso poco frecuente? Digamos, ¿sí? Ahora, los que necesitan 5 o 10 años para verse, lógicamente eso no lo vemos. ¿Queda claro? ¿Sí? Esa es la lógica de por qué la farmacovigilancia es importante, ¿no? Entonces, la otra cosa es que las reacciones adversas son importantes en la práctica, ¿no? Este es un trabajito interesante en JAMA hace unos años atrás, no es nuevo, pero me pareció interesante, donde fíjense que la realidad es que la incidencia de patología en las internaciones, ¿sí? 6,7% de las reacciones adversas, digamos, fueron serias y relacionadas con el medicamento, y el medicamento estuvo, digamos, relacionado con la muerte total en un 0,32 de las reacciones adversas fueron fatales. Entonces, digo, son causa de muerte frecuente, son causa de internación por reacciones adversas frecuentes, entonces son una problemática médica real, no es que es un invento de que los efectos adversos no se ven y que no son parte de la problemática que uno ve en la práctica. La otra cosa que yo siempre digo, si a uno esto le suma un montón de situaciones en las cuales probablemente ni me enteré, el otro ejemplo que pasa ahí es los AINES. Yo cuando hablo de antiinflamatorios no esteroides siempre les doy el ejemplo del diclofenac. ¿Sí? Ustedes saben que hoy el diclofenac es un COX-2, o sea, es un inhibidor selectivo de la COX-2, casi como los COXIB, como los que se discontinuó del mercado, como el Rofecoxib y todos esos. El diclofenac se usa millones de dosis por día, por mes en el mundo. ¿Alguien pregunta a un paciente que tuvo un infarto si estuvo tomando diclofenac en el último mes? No, y este es un viejito que lógicamente un infarto puede tener un viejito con colesterol, con presión alta. Ahora, por ahí, ese señor adulto mayor que se murió de un infarto, por ahí se murió porque hizo un evento cardiovascular relacionado al uso de diclofenac que es protrombótico. Pero, ¿quién va a hacer esa asociación? Nadie se va a poner a hacerla. Entonces, probablemente está subnotificada la relación entre mortalidad por efecto adverso y número real si yo realmente tuviese una estadística más confiable. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. La realidad es que la importancia, ¿por qué es la importancia del reporte, ¿sí? De la notificación que le llamamos nosotros, ¿sí? Primero, por lo que le decía esto, ¿no? Yo tengo un porcentaje de efectos adversos en un estudio clínico donde por ahí me dice que, como pasaba con la ruptura del tendón de Aquiles, decíamos, bueno, el tendón de Aquiles es menos del 1% por las quinolonas. Ahora, en el uso habitual resulta que salta por ahí a un 3-4% en algunos grupos etarios o con factores de riesgo. Entonces, me permite conocer con mayor exactitud si es una problemática de seguridad real. ¿Y qué tengo que hacer con eso? ¿Sí? La otra es, ¿qué pasa con la detección de efectos adversos que requieren tiempo o requieren combinación de drogas o requieren combinación de patologías asociadas? ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. Y en base a eso, ver cuáles son el riesgo-beneficio del mundo real, porque por ahí me termina pasando que yo, en un paciente, digo, mirá, este es un excelente antihipertensivo porque baja muy bien la presión arterial. Ahora, cuando lo empiezo a ver en el mundo real, resulta que empieza a tener interacciones que generan muertes, entonces en el uso real no está así, ¿sí? Por eso el concepto es que la ausencia de evidencia no constituye una evidencia de ausencia. Que yo no tenga el dato no significa que no existe, ¿sí?
Para poder decir eso necesito N, o sea, cantidad de pacientes expuestos en el mundo real y tiempo. Son las dos variables que yo tengo que tener para poder decir un medicamento es seguro. Por eso yo siempre digo, me dicen, viene, digamos, alguien me dice, uy, utiliza este medicamento que es fantástico, vos sabés que reduce un 14.000% la hemoglobina glicosilada, los pacientes después bailan la tarantela re felices, y resulta que, digamos, baja, digamos, un 10% la potencialidad de mortalidad. Digo, fantástico, viene muy bien ese medicamento. ¿Cuántos años tiene en el mercado? 2. Bueno, espérame a tener más datos, porque no es la primera vez que con el uso prolongado aparecen efectos adversos que llevan inclusive a la descontinuación. Entonces, para ponerlo en mi portafolio de medicamentos de uso frecuente, yo quiero que tenga por lo menos 5 años de uso en el tiempo, para estar absolutamente seguro, o por lo menos, no siempre absolutamente en medicina, pero con suficiente seguridad para poder quedarme tranquilo que lo utilice, ¿sí? Bien. Este concepto de, digamos, detectar es lo que llevó a lo que después vamos a ver que se llaman los planes de gestión de riesgo de un medicamento, ¿sí? Que es una exigencia, que después lo vamos a ver más en detalle, que la autoridad regulatoria en el mundo le exige a cualquier laboratorio que quiere lanzar al mercado un producto nuevo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a sacar el medicamento Núñez para el tratamiento de la diabetes, y es nuevo el medicamento Núñez, la autoridad regulatoria me dice, bueno, presentame un plan de gestión o de manejo del riesgo. ¿Qué significa eso? Me tenés que analizar todos tus estudios clínicos que fuiste haciendo, fíjate cuáles son los riesgos identificados y los riesgos potenciales o la falta de información que vos ves que hay en relación a las problemáticas que fuiste detectando en los estudios clínicos, y en base a eso haceme un plan de cómo vas a manejar esos riesgos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Ningún medicamento nuevo en el mundo sale sin un plan de manejo o de gestión, que es lo mismo de riesgo. O sea, me dice, este medicamento tiene estos riesgos que identifiqué y los voy a tratar de seguir de esta forma para ver si cambia el riesgo-beneficio, ¿sí? Esas características de riesgos o de información que me falta, hoy por hoy ningún medicamento nuevo sale al mercado sin que el que lo quiere comercializar le haya dicho a la autoridad regulatoria, mira, este es mi plan, y la autoridad regulatoria le haya dicho, ok, yo te apruebo este plan o te apruebo esto, pero te exijo esto, esto y esto y esto de seguimiento. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. ¿En qué se basa esto? Lo que decíamos, ya se los dije, la frecuencia de reacciones adversas, ¿sí? Que las que son muy frecuentes las voy a ver en las detecciones de las primeras fases. Este es un grafiquito clásico que tenemos, que estaban en las guías de farmacología que usábamos en la UBA durante muchos años, creo que siguen estando todavía en algunas, ¿sí? Pero los efectos adversos muy poco frecuentes las voy a ver recién cuando pasan al uso real, ¿no? ¿Cuáles son los métodos para notificar o las formas de monitorear un medicamento en relación a su seguridad? Tengo diferentes métodos de seguimiento de seguridad de un paciente. Lo que son las notificaciones espontáneas, o sea, nosotros como profesionales de la salud, diciendo, che, ojo, me apareció esto, se lo notifico a la autoridad regulatoria, ¿sí? Nacionales o internacionales. La monitorización invasiva o intensiva hospitalaria, ¿sí? Por ejemplo, hay medicamentos que tienen lo que se llama farmacovigilancia intensiva. Todo paciente que lo recibe llevan un registro y le voy siguiendo qué pasa, ¿sí? La monitorización de acontecimientos, los estudios caso control, los registros, los estudios de cohorte, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios posaprobación que se llaman, ¿sí? De seguimiento. Cada uno tiene una capacidad diferente, estos métodos, para detectar reacciones adversas más o menos frecuentes, ¿sí? Hoy por hoy se sigue sabiendo y está claro que las notificaciones espontáneas son las que tienen mayor capacidad para detectar las reacciones adversas poco frecuentes, ¿sí? El mejor método para detección de reacciones adversas poco frecuentes sigue siendo la notificación espontánea.
Por eso es tan importante que nosotros, como profesionales de la salud, nos comprometamos en, si utilizo un medicamento, y sobre todo si el medicamento está dentro de los primeros 5 años que salió al mercado, notifiquemos, porque es la única forma de conocer qué está pasando, ¿ok? Sigue siendo el mejor de los métodos, barato, sencillo, sí, es muy sencillo y es el mejor para detectar reacciones adversas poco frecuentes, ¿ok? En el tipo de reacciones adversas, como les decía, ¿sí? Los tipo B, tipo C o tipo A. Hay otros tipos también, hay varias clasificaciones, ¿sí? Entonces, los de tipo A son los que en general aparecen en los estudios clínicos, los que son muy frecuentes, los que les decía, tóxicos directos, ¿sí? Si yo sé que me va a producir broncoespasmo, bueno, probablemente me va a aparecer en el estudio clínico. Yo sé que me va a producir hipotensión, bueno, probablemente tiene que ver con el mecanismo de acción. Son los más frecuentes, son los que aparecen, los de tipo A. Después tengo los de tipo B. Los de tipo B son, digamos, reacciones raras, inesperadas, donde la causalidad es dudosa y no la puedo tener bien clara. Por ejemplo de eso, ¿cuál es? Bueno, la de tipo A en la vacuna del COVID eran las reacciones en la aplicación, reacciones inmunológicas locales. Yo sé que tengo una reacción inmunológica porque estoy poniendo un antígeno extraño. Las reacciones de tipo B raras, ¿cuáles eran? Las famosas trombosis, ¿sí? Las trombosis con la vacuna del COVID eran reacciones no esperadas, de mecanismos que eran raros y no esperados. ¿Cuáles sería de tipo C? ¿Sí? Las reacciones que necesitan, digamos, un tiempo, sobre todo porque es el aumento estadístico de alguna enfermedad. Por ejemplo, las asociaciones entre Guillain-Barré y algunas vacunas, las asociaciones entre cáncer y algunos medicamentos inmunosupresores. Esas son reacciones de tipo C o de tipo D, ¿sí? La realidad es que, volviendo a estas características, como les decía antes, yo ya se los dije esto, ¿sí? La monitorización, digamos, notificación espontánea y todo esto, sigue siendo la notificación espontánea la mejor, por indicador precoz, por sensibilidades, por costo, en general, digamos, obviamente, según el tipo de monitorización puedo utilizar otro método, pero la notificación sigue siendo la ideal en relación a que es barata, buena sensibilidad, sobre todo para poco frecuente. ¿Sí? En cuanto a los tipos de efecto adverso, como teníamos, digamos, con relación al curso temporal, tenemos efectos adversos que aparecen inmediatamente y mientras tienen la exposición está todo el tiempo. Hay efectos que llaman de primera dosis, por ejemplo, la hipotensión ortostática cuando hay un antihipertensivo, donde hay mecanismos compensadores y listo. ¿Sí? Hay otras que tienen que ver con que dura un poco más de tiempo hasta que los mecanismos compensadores aparecen. ¿Sí? Otras que por ahí van apareciendo en el tiempo con picos que después van dando. ¿Sí? Reacciones alérgicas, reacciones inmunológicas. Digo, todo esto, ¿para qué lo muestro? Lo que le decía antes, yo para detectar un efecto adverso raro necesito a veces frecuencia o tiempo. Hay algunos que aparecen enseguida, ¿sí? Hay algunos que requieren bastante tiempo, ¿sí? Sobre todo estos que la fibrosis, los cánceres, etcétera, etcétera, requieren mucho tiempo. Cuando yo tengo una reacción adversa, y acá me pongo del lado de los que hacemos farmacovigilancia, la realidad es que yo soy, digamos, estoy en el Instituto de Farmacología de la UBA de Medicina, en el laboratorio de farmacovigilancia, yo estoy a cargo. Lo primero que hacemos es dos cosas. Clasificarlo según, digamos, la severidad, si son leves, moderados o graves, porque eso me da la necesidad de la velocidad con el reporte que tengo que hacer a la autoridad regulatoria y plazos establecidos. Si son graves, yo tengo dentro de los 15 días que notificarlo a la autoridad regulatoria, ¿sí? Sobre todo si se ve en forma frecuente antes, inclusive, ¿sí? Como pasó con el fentanilo. Y la causalidad para ver si lo puedo imputar. La causalidad es un algoritmo que uno usa para decir, bueno, a ver, la realidad es que está probado que este efecto adverso está relacionado con el uso del medicamento, es posible, es probable, y en base a eso ver si se genera una señal de seguridad que haya que tomar conductas, ¿sí? El fentanilo es un caso, ¿sí? A ver, todo lo que reciben fentanilo en ese caso, los pacientes tenían esa bacteria. Bueno, claramente hay una causalidad directa y el efecto adverso fue grave, ¿sí? Entonces hay que tomar conducta inmediata, ¿sí? Suspender la comercialización de ese producto, por ejemplo, ¿sí? Bien. Esta causalidad que tiene diferentes, nosotros usamos diferentes métodos para esto, ¿sí?
en lo que se llama la evaluación de causalidad. Hay diferentes métodos, no importa, yo quiero que ustedes tengan una idea de esto para entender que esto tiene un análisis posterior. Cuando yo digo que las vacunas producen aumento de la trombosis, algún tipo de vacuna con adenovirus, es porque esta causalidad se ha, digamos, claramente relacionado y se ha hecho la evaluación del algoritmo de causalidad y se vio que hay una relación clara y la puedo imputar a la vacuna, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿sí? Pero para poder evaluarla yo debería tener y tratar de recabar mínimamente información que tenga que ver con las características del paciente, lo más descripto posible, y por eso a veces uno se tiene que volver a comunicar o ir a la historia clínica, si uno puede, muchas veces para poder tener todos los datos, ¿sí? Del efecto adverso, bien la evolución. Uno debería tratar de tener, si uno puede, los medicamentos, obviamente, que administró y cuáles otros recibe, ¿sí? Y, si es posible, y esto es lo más difícil, los factores de riesgo que tiene el paciente, si tenía alteraciones previas, si no las tenía. Estos datos a veces son muy difíciles de conseguir. A veces uno tiene solamente los datos del paciente, la edad, ¿sí? Si es hombre o mujer, el medicamento qué reacción adversa tuvo, con una descripción bastante pobre, y a veces es muy difícil conseguir mucho más que eso para hacer una evaluación de causalidad. Pero yo, como responsable de farmacovigilancia, cuando recibo esto, debería, si tengo poco dato, tratar de comunicarme con el notificador. Por eso es muy importante, cuando uno notifica, que ustedes pongan algún dato de contacto. Nadie los va a contactar para decirle, usted se equivocó, le voy a hacer una denuncia penal, nadie le va a decir eso. La idea de la notificación con la posibilidad de contacto es para verificar datos y hacer seguimiento de eso para poder ver una causalidad, y si la causalidad es clara y es un efecto adverso grave que se repite, suspender la comercialización, por ejemplo, de ese medicamento, ¿sí? Entonces, causalidad, nosotros agarramos, vemos el efecto adverso, utilizamos un método, vemos la causalidad y vemos si esa reacción adversa la puedo definir, ¿sí? Para este método utilizamos, ya les digo, diferentes métodos que pueden ser criterios verbales, métodos que incluyen preguntas, puntajes, ¿sí? Dentro de esos, los que más utilizan son tres: el de Naranjo, el de la Sagna o el de la FDA. Son los tres que habitualmente utilizamos. En Latinoamérica usamos mucho el de Naranjo. ¿Por qué? Porque Naranjo era un chileno que, digamos, tiene hay un instituto de farmacovigilancia muy interesante en Chile, y Naranjo era un farmacólogo que hacía farmacovigilancia y que la realidad es que es bastante sencillo, bastante práctico. Yo particularmente es el que más me gusta. Después está el de la Sagna, que es parecido, ¿sí? A mí no me gusta tanto, pero es parecido. Después está el de la FDA, ¿sí? Entonces, todos van a tener más o menos lo mismo, ¿sí? Una secuencia temporal, un conocimiento previo. Si ver a cada una de estas cosas va a tener un puntaje. Y en base al puntaje yo voy a poder decir cuán relacionado está, cuánta causalidad tiene el efecto adverso con la exposición al medicamento, ¿no? Entonces, yo puedo decir, según el puntaje, en base a estas preguntas, si esté definido, si es probable, si es posible, improbable, ¿sí? Entonces, esto me permite decir, bueno, si es bien definida y es grave y se repite, por ahí hablo con la autoridad regulatoria y digo, mirá qué está pasando, ya tenemos 4 de estos efectos adversos que son graves y es claramente definida. Entonces, por ahí se suspende la comercialización, se restringe la comercialización o alguna otra acción regulatoria, ¿sí? ¿Ok? En este punto, si ustedes ven esta en relación a la de Naranjo, que es esta, fíjense que la de Naranjo también son 10 preguntas que me relacionan si existen previamente, si se produjo después de administrar, si una relación temporal, si cuando la suspendí desapareció, digamos, si no estaba descrita previamente, si se puede explicar por otra razón. Todo eso se va punteando y en base a eso también, fíjense que la puntuación, según el puntaje, uno lo va haciendo, ¿sí? Doctor, te hago una consulta. ¿Esto lo aplica el profesional de la salud? ¿Lo No, aplica? esto es cuando nos llega a nosotros, o eventualmente lo tendría que hacer el laboratorio si recibe, o la autoridad regulatoria en todos los casos, ¿sí? La autoridad regulatoria, digamos, la escala es, ustedes mandan solamente los 4 datos para que nos llegue a los efectores periféricos, o le llega al laboratorio que comercializa, o le llega a la ANMAT directamente. La ANMAT, si no tiene datos, o nosotros como efector periférico, o el laboratorio que lo comercializa,
debería, si no tiene suficientes datos para ver la causalidad, debería comunicarse para ver si consigue más datos. Hace la causalidad y lo clasifica, ¿sí? La autoridad regulatoria en el seguimiento también lo debería hacer, ¿sí? Entonces, pero no lo hace el profesional, lo hace el especialista en farmacovigilancia, ¿ok? Ya sea del efector periférico, del responsable de comercialización o la autoridad regulatoria. Y en base a eso se va clasificando, pero no lo hace el profesional. El profesional con que envíe es suficiente, ¿sí? La FDA dice, ¿tiene la reacción adversa una asociación razonable? Si la tiene, es posible. Si la tiene y desaparece, es probable. Y si reaparece al administrar, es probada. A mí esta no me gusta, básicamente porque esta asume que para que sea probada, únicamente es probada cuando yo reinstauro el medicamento y vuelve a aparecer. Ahora, si se me murió un paciente, yo no lo voy a volver a restaurar. Entonces jamás va a ser probada. En cambio, los que son por puntaje, existe la posibilidad de que sea definida sin que la tenga que haber vuelto a administrar en todos los casos. ¿Queda claro? Pero bueno, son gustos. Se puede utilizar la FDA desde ya también, ¿sí? Bien. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Seguimos No, adelante. doctor. Planes de Bien. gestión de riesgo. Esto es lo que les decía antes. El plan de gestión de riesgo lo debe, ¿quién lo presenta? El que quiere vender un medicamento por primera vez, ¿sí? Lo tiene que presentar a la autoridad regulatoria. En general esto se presenta a la FDA o a Europa, que son los primeros lugares donde se presenta un medicamento innovador para comercializar, ¿sí? Pero después se tiene que presentar también en Argentina si uno lo quiere aprobar en Argentina, ¿sí? El plan de gestión de riesgo tiene, como decíamos, tratar de que se detecten y se prevengan para el uso seguro, ¿sí? Entonces, Doctor, sí, le hago una consulta sí. para lo que mencionaba de que primero se pasa en Europa. ¿Tiene que ver con que tienen centros especializados más robustos, con sistemas más robustos o por qué? Mira, en general tiene que ver con que la mayoría de los medicamentos que se aprueban innovadores nuevos son compañías farmacéuticas europeas o americanas o inglesas, hoy por hoy chinas también, pero no sé China cómo se mueve en ese sentido, la verdad que no tengo idea. Pero hoy en día hay medicamentos nuevos que están en China, cada vez más, todavía son pocos, pero cada vez más. Es donde como en general las compañías son de esos lugares, es donde se suelen presentar por primera vez, y segundo porque son los mercados farmacéuticos más grandes. Entonces, en general son los que comercialmente más les interesa a las compañías farmacéuticas. Y por otro lado, por eso también las autoridades regulatorias de esos países, de la Unión Europea o de Reino Unido, de Japón o de Estados Unidos, que son donde se suelen presentar por primera vez, suelen tener agencias regulatorias con bastantes recursos, bastante robustas, con mucho recurso y mucho personal calificado, entonces se suelen presentar ahí. Tiene que ver con eso, con una cuestión de mercado y porque la mayoría de las empresas farmacéuticas son de esos países, ¿no? Las que investigan medicamentos innovadores. Bien, entonces el plan de gestión de riesgo es una aplicación proactiva. O sea, el laboratorio que lo quiere autorizar tiene que ser proactivo en qué va a hacer para tratar de minimizar los riesgos que puede haber con ese nuevo medicamento. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, tiene dos partes. Una primera parte, donde el laboratorio habla de todas las especificaciones, las problemáticas de seguridad que detectó, y una segunda parte que es el plan de farmacovigilancia, donde le va a decir, bueno, yo evalué y voy a hacer estas actividades de minimización de riesgo, para tratar de evitar que esos riesgos, digamos, o aparezcan o si aparecen, rápidamente los pueda detectar para ver si me cambian el balance de riesgo-beneficio de este medicamento, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una tabla de contenido. Entonces, fíjense que tiene, por ejemplo, farmacocinética, todo lo preclínico, qué se detectó en los animales en cuanto a los datos de seguridad, qué se detectó en los estudios clínicos, los efectos, la eficacia y la seguridad, qué reacciones adversas, qué limitaciones tuvo los estudios clínicos, qué poblaciones no las pudo detectar, qué experiencia post-comercialización, cuáles son las poblaciones no estudiadas, y en base a eso yo tengo que decir, bueno, yo detecté esto que está en rojo, los riesgos identificados importantes y los riesgos potenciales importantes. Potenciales porque se vieron en poco porcentaje, pero se vieron y son importantes, o identificados porque se vieron claramente asociados con el uso, o la información faltante, embarazadas, niños,
adultos mayores, pacientes con insuficiencia renal, pacientes no expuestos en los estudios clínicos, ¿sí? En base a eso, veo las interacciones, las epidemiologías, qué otros medicamentos se utilizan en estas indicaciones, y en base a eso hago lo otro que está rojo acá, que es el plan. ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer adicionales por cada problemática de seguridad? ¿Sí? De rutina o adicionales. Por ejemplo, de rutinas prospectos, qué información pongo en el prospecto, qué advertencias le pongo, información educativa para entregar al profesional, registro de pacientes, tarjetas para pacientes embarazadas, consentimiento informado al paciente antes de darle un medicamento. Todo eso son acciones adicionales. O, en el caso más grande, es la autoridad regulatoria o el mismo laboratorio dice, mira, yo a este medicamento por estos riesgos que detecté voy a hacer un estudio clínico post aprobación de seguridad. O sea, le voy a hacer un seguimiento para detectar, por ejemplo, si hay mucho riesgo de hepatotoxicidad, mucho riesgo de fibrosis pulmonar, y le voy a hacer un estudio clínico de seguridad post aprobación. ¿Queda claro eso? Eso es proactivo, lo tengo que mostrar a la autoridad regulatoria, la autoridad regulatoria me dice, ok, antes de comercializar te lo tengo que aprobar. Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál sería el ente regulatorio acá? ¿La ANMAT o el Ministerio de Salud? ANMAT, acá es ANMAT. En general, hoy en día casi todos los países de Latinoamérica tienen hoy dentro de su estructura una agencia de control de aprobación de medicamentos. Ya pocos países quedan que solamente sea una pequeña dirección dentro del Ministerio de Salud, algunos quedan, ¿sí? Creo que Bolivia todavía me parece que formalmente, no sé si no está dentro de una dirección, Paraguay me parece que también es algo parecido, Chile tiene su agencia, Argentina tiene su agencia, Brasil tiene su agencia, Perú tiene su agencia, México tiene su agencia, pero casi todos van hacia ahí, los que no tienen la van a tener, ¿por qué? Porque la mayoría de los países, quedan pocos países que no hayan firmado las buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas requieren un sistema de farmacovigilancia bien armado. Entonces, casi todos los países ya lo tienen firmado, algunos lo tienen más instrumentado, otros menos, ¿sí? En Argentina es la ANMAT, sí, la Agencia Nacional. Argentina hace muchos años que la tiene, la ANMAT desde la década del 90, digamos, ¿sí? Bueno, y después la otra cosa que también periódicamente el laboratorio tiene que informarle a la ANMAT, hacer un documento que se llama los informes periódicos de seguridad. Como su nombre lo ha dicho, son informes periódicos que dependiendo de, digamos, el tiempo que tiene comercializado ese medicamento, ven acá abajo, los primeros 2 años el informe tiene que ser cada 6 meses. Después una vez por año hasta los 2 años y después cada 3 años luego de los 5 años de comercializado. ¿Por qué 5 años? Por lo que les decía antes. Después de los 5 años ya en general se supone que detecté la mayor problemática. Entonces el laboratorio tiene que presentar todo un informe periódico que dice en el contenido, habla del estado de comercialización que tiene el producto en el mundo, si hubo cambios de información de seguridad, cuántos pacientes fueron expuestos al producto, hay cálculos que se hacen para saber según la cantidad de producto que se vendió, cuántos pacientes lo usaron, si hubo casos individuales de problemática de seguridad, si hubo estudios clínicos, si en las búsquedas bibliográficas de revistas apareció algún problema de seguridad, y en base a eso una evaluación global. Y le digo a la autoridad regulatoria, mirá, no detecté problemáticas, la seguridad sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Estos informes hacen que la autoridad regulatoria pueda seguir en el tiempo la seguridad de ese medicamento post aprobación, sobre todo los primeros 5 años. ¿Sí? Queda claro, esto es obligatorio por buenas prácticas de farmacovigilancia. El otro punto es ¿cuánto tiempo? Y la realidad es que son los primeros 5 años, pero fíjense, digamos, hay estudios que muestran que ha habido efectos adversos que aparecieron 36 años después, ¿sí?, del uso, pero es lo menos probable, ¿sí? Por eso en general se monitorizan los primeros 5 años en general, sobre todo los medicamentos que son de uso poco frecuente, por ahí requieren más tiempo. Los que usan más frecuente, en menos tiempo lo logro. Vamos a algunos ejemplos, así, y vamos redondeando. Acá tenemos algunos ejemplos claros donde la farmacovigilancia mostró cosas que cambiaron, digamos, generó lo que se llama señales de seguridad que obligaron a acciones regulatorias con el medicamento. Por ejemplo,
lo que le decía, las quinolonas, que son antibióticos que se utilizan mucho más, menos frecuente ahora que antes, pero se utilizan mucho más frecuente. Hace 10, 15 años atrás, las quinolonas se empezaron a usar, pero millones de prescripciones, porque por mucha publicidad de la industria farmacéutica a los médicos en infecciones urinarias, la cistitis, cistitis no complicada, sinusitis, faringitis estreptocóxicas, se empezaron a utilizar para cuadros que no fueron creadas para eso originariamente. Pero el espectro antibiótico cubría esas infecciones. Sinusitis, cistitis no complicadas en la mujer, ¿sí? Bronquitis aguda, faringitis por estreptococo, cosas que no requerían ese espectro amplio de antibióticos. El sobreuso, y gracias a la farmacovigilancia, se empezaron a detectar efectos adversos graves, ¿sí? Con el uso de quinolonas. ¿Cuáles? Prolongación del QT con arritmias fatales, hiperglucemia, neuropatía periférica irreversible, convulsiones. Entonces, la FDA en el 2016 dijo, pará, hay señales de seguridad que obligan a un cambio en el uso de este medicamento. Y obligó a todos los laboratorios de sacar de prospecto la indicación de uso en infecciones no graves, sinusitis, bronquitis aguda, cistitis no complicada. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes hoy, en una mujer con una cistitis no complicada, o una sinusitis, o una bronquitis aguda, usan una quinolona y el paciente tiene un efecto adverso grave que lo deja secuelado, ni que hablar muerto, y le hace un juicio de mala praxis, no van a poder justificar el uso porque es un uso inapropiado, porque lo están utilizando en una indicación no aprobada. Por lo tanto, probablemente los van a declarar culpables de mala praxis, ¿sí? Ahora, ¿cuántos médicos se enteraron de eso? No sé cuántos, porque la realidad es que no hay quien saca publicidad de esto, ¿sí? Entonces, pero la farmacovigilancia logró eso, y las autoridades regulatorias sacan warning y alertas a la población médica. Segundo ejemplo, una estatina para el colesterol, que ya no existe más en el mercado, hace 25 años. Esto fue cuando yo empecé mi práctica médica hace muchos años atrás. Serivastatina, una estatina que, como toda estatina, era claro que producía inflamación muscular, que en el caso extremo era rhabdomiólisis, o sea, ruptura del músculo con potencialidad de insuficiencia renal, que en algún paciente podía ser muy grave eso. En el prospecto se describía que el uso de gemfibrosil, que es un fibrato que se sabía que inhibía el metabolismo y que aumentaba el riesgo de rhabdomiólisis, estaba contraindicado por prospecto, ¿sí? Ahora, España, que tiene un gran sistema de farmacovigilancia, detectó hace 30 años atrás, o 25 años atrás, que había casos de rhabdomiólisis y detectó 34 casos graves que en la relación causal estaban asociados al uso de serivastatina, y detectó que el uso en un 65% de los pacientes que tenían el efecto adverso grave tomaban gemfibrosil, que estaba contraindicado por prospecto. Pero en el uso real, los médicos lo usaban igual. ¿Qué pasó? La serivastatina se discontinuó del mercado. ¿Ok? No existe más la serivastatina. Era una excelente estatina, muy potente, y el problema no era la estatina, sabíamos que eso iba a pasar, pero en la práctica habitual se vio que, por más que estaba contraindicado, el médico lo usaba igual. Eso es lo que se ve en el uso real. El estudio clínico no. ¿Por qué? Porque estaba excluido los pacientes que utilizaban fibratos. Entonces, lógicamente, en el estudio clínico no se detectó en la vida real. ¿Queda claro? ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que les decía antes. Tercer ejemplo, terfenadina y astemisol. Dos antialérgicos que inclusive el astemisol era de venta libre. Excelentes antihistamínicos. La verdad que eran antihistamínicos que andaban muy bien y que en realidad se sabía que prolongaban un poco el QT, lo prolongaban un poco en dosis altas si se los daba solo, ¿sí? Pero no era mucha la prolongación del QT. Ahora, cuando se los daba con ketoconazol,
que inhibían su metabolismo, fíjense que pasaba de 18 milisegundos a 82 milisegundos, que hubo muertes súbitas por torsión de punta por el uso de un antihistamínico de venta libre como era el Astemisol. O sea que cualquiera de ustedes iba a la farmacia, se compraba un Astemisol y por ahí le daban un antimicótico y terminaban muertos por una micosis en la uña, ¿sí? Esto es lo mismo. ¿Qué pasó? En la vida real pasaba otra cosa. Se sabía que el efecto adverso, digamos, se daba en prolongación del QT, sí, pero no era grave. Ahora, cuando lo usaban con ketoconazol y la gente lo usaba con ketoconazol. ¿Queda claro? Otro ejemplo más que tiene que ver con el plan de gestión de riesgos. Este es un caso muy emblemático que pasó hace muchos años atrás. Ustedes son jóvenes, pero por ahí lo han escuchado, el caso de la vaca loca. ¿Se acuerdan de la vaca loca? ¿Alguno lo escuchó? La vaca loca era, en su momento se usaban derivados de la vaca, de albúmina, colágeno, cosas que la albúmina es un excipiente que se usa en farmacéutica. La EPREX era la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se utiliza para la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica severa. Usaba albúmina como excipiente. Cuando fue la vaca loca, obligaron a todos los laboratorios de sacar la albúmina como excipiente y usar otro excipiente. Resulta que el que comercializaba la eritropoyetina en aquel momento dijo, bueno, yo lo voy a cambiar por polisorbato, no importa, un excipiente muy usado en la industria farmacéutica. La eritropoyetina es un fármaco biológico de baja complejidad, pero es un biológico, un biotecnológico, es una proteína. Resulta que la farmacovigilancia detectó con el tiempo que hubo 250 pacientes que tenía aplasia medular, o sea, la médula se le volaba, y cuando se vio que eran reacciones inmunológicas que se producían en la médula, que los pacientes inclusive se han muerto por hemorragias, ¿sí? Severas, por plaquetopenia severísima, ¿sí? Cuando se estudió qué pasaba, un simple cambio de excipiente hizo que la proteína sea más inmunogénica, precipitaba en la médula ósea y el sistema inmune la atacaba. Entonces destruía la médula ósea. Eso lo detectó ¿quién? La farmacovigilancia. Cuando vieron que se detectó una señal de seguridad, pacientes que se repetían con cuadros graves de aplasia medular y todos habían recibido eritropoyetina. Eso obligó a que el proceso de fabricación de la eritropoyetina tenga que cambiar. ¿Queda claro eso? Fíjense como ejemplos reales, ¿sí? Y fíjense que hay un montón, hay más, la lista es más larga, un montón de medicamentos que se fueron sacando del mercado o cambiando su prospecto o sus condiciones de comercialización por efectos adversos. Desde la talidomida en la década del 60 como antinauseoso para las embarazadas, que los chicos nacían sin piernas y sin brazos, ¿sí? A hoy que ningún paciente que utilice un derivado de la talidomida puede usarlo si está embarazada y todos tienen que tener consentimiento informado de que se les explicó esto para poder usarlo, hasta el Astemisol que les dije antes que era un antialérgico de venta libre, ¿sí? Hasta otros que se utilizaban y hoy se utilizan como la clozapina, que es un antipsicótico, se utiliza con farmacovigilancia intensiva, ¿sí? Todos los pacientes que usan clozapina tienen que estar en un registro porque produce granulocitosis severa que lo puede matar al paciente, ¿no? Entonces son diferentes ejemplos, hay más, la lista es más larga, ¿sí? Cuando uno investiga por qué notificamos los profesionales, digamos, poco, nosotros hemos hecho algunas encuestas, esta no es nuestra, pero nos dio lo mismo. Conocimiento parcial o desconocimiento de qué deben notificar, eso es una cuestión de que se debería informar, dar más de estas charlas. ¿Sí? Desconfianza, como le decía, falta de tiempo, que hoy con las aplicaciones debería ser mucho más fácil. Complejidad, eso es mentira, complejidad son 4 datos, ahora se los voy a dar, con 4 datos hace un reporte. ¿Sí? Y falta de información de cómo hacer para reportar. Todo eso sería absolutamente solucionable, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que los países deberían tener sistemas de farmacovigilancia continua, que es de vital importancia para, digamos, poder dar un medicamento seguro a la población, ¿sí? Si yo tengo un sistema de farmacovigilancia sólido, las autoridades regulatorias pueden tomar medidas efectivas para o suspender la comercialización, o retirar del mercado, o hacer algún tipo de cambio en su condición de comercialización. ¿Bien? ¿Sí? En este caso, el sistema, si bien todo esto tiene que ver con
cosas que no pasan, digamos, por el profesional, sí la comunicación, ¿sí? Esta parte es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad como profesionales. No solamente nuestra, es del que vende, es de la autoridad regulatoria, es de los efectores periféricos, de las asociaciones, de los hospitales, pero sobre todo nuestra. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad. Es muy fácil reportar, no tiene complejidad, ¿sí? Deberíamos reportar todo, inclusive los menores, pero sobre todo los más importantes son los que no son, digamos, tan conocidos, los que son graves y sobre todo los que están dentro de los primeros 5 años, de medicamentos que están dentro de los primeros 5 años. Si ustedes tienen una reacción adversa dentro de los primeros 5 años, notifiquen todo. Si ustedes tienen después de los 5 años, pero es grave, notifíquenla, ¿sí? En todos los casos, ¿ok? Graves que son que el paciente se tiene que internar por eso, el paciente obviamente se muere por eso, o hay alteraciones congénitas por el uso. Todo eso son graves. Esas reacciones graves deben notificarse, ¿sí? Con cuatro datos yo lo puedo reportar. Un paciente que no necesito el nombre, porque esto no me interesa si se llama Mariano Núñez, Juan Pérez, ¿sí? O como se llame, sí las iniciales, se identifica por las iniciales para la codificación, la edad y el sexo, ¿sí? O sea, cuántos años tiene, porque me es importante para entender el efecto adverso, y si es hombre o mujer. La descripción del efecto adverso, sí, lo más detallado que yo pueda, porque para la causalidad necesito conocer, ¿sí? Obviamente el medicamento con la mayor cantidad de datos que tenga, qué medicamento, qué dosis utilicé, para ver si es una intoxicación por sobredosis o no, cuándo empezó, cuándo terminó para ver la relación con el uso. Y obviamente, cuanto más datos pueda poner, mejor. Pero con estos 4 datos, ¿y quién notifica será el cuarto dato? O sea, un paciente con los datos, un efecto adverso descrito, un medicamento con los datos de cuándo empezó, qué dosis, y una persona que notifica con los datos por si necesito más información, contactarme. Con esos 4 datos puedo generar una notificación suficiente, ¿sí? ¿Ok? La comunicación urgente, como les decía esto, un efecto adverso desconocido e inesperado, sobre todo cuando es grave, ¿sí? Que origina muerte o una incapacidad o eventualmente prolongación de una internación grave o anomalías congénitas desde ya, ¿no? Estos son de comunicación urgente. ¿Urgente qué significa? ¿Ya dentro de un minuto? No. Dentro de la primera semana, dentro de los primeros 15 días lo puedo notificar, pero cuanto más rápido uno notifica, menos se olvida, obviamente. Bien. Bueno, si ustedes quieren información, acá obviamente la autoridad regulatoria, y si no, este es el centro de USALA, de la Organización Mundial de la Salud, donde pueden encontrar, hay cursos gratuitos, hay cursos de farmacovigilancia, hay información, ¿sí? Y si no, además tiene las normativas, tiene las buenas prácticas, hay cosas relacionadas, ¿sí? Bien, bueno, esto es un poco que ya ustedes se conocen, así que acá tienen la información, y bueno, si tienen alguna pregunta, vamos ahí, si no, los dejo libres que llevamos más de una horita con esto.